en el día de ayer, ¿es correcto? Profe. ¿Perdón? No, que sí, nos quedamos ahí en amplificador colector común. O sea, sí lo vimos, si mal no recuerdo, ¿verdad? Sí, profe. Ok, hecho. Luego entonces también hablamos del colector común en par complementario, en par Darlington, perdón. ¿Sí? Y creo que ahí nos quedamos. Para comenzar con el análisis del base común. ¿De acuerdo? Bueno, nuestra tercera configuración en importancia es el amplificador base común justamente. Este también tiene sus características sui generis en términos generales de respuesta. Como podremos ver, la entrada de la señal es por base, es por emisor y la salida es por el colector. Aquí justamente veremos que la base se encuentra aterrizada a tierra a través de este capacitor de puenteo. Vuelvo a mencionar, en el amplificador base común tenemos entrada por emisor, salida por colector. Ventajas que tiene este amplificador. Bueno, tiene en lo particular ganancia de voltaje, pero no tiene ganancia de corriente. Es exactamente lo opuesto del amplificador colector común. Aquí, obviamente, si nosotros necesitamos darle refuerzo a una señal en términos de voltaje más no de corriente, es cuando llegamos a utilizar justamente el amplificador base común. Bajo este esquema veremos que tiene igualmente todos los elementos de polarización. En la base, por medio del divisor de voltaje, tenemos la polarización. El resistor RC polariza al colector y el resistor RE polariza al emisor. Se debe cumplir, por supuesto, que el voltaje base colector sea en inversa y el voltaje base emisor sea en directa para que se encuentre en la región de amplificación, como en todos los casos anteriores, ya que nosotros estamos buscando que nuestro transistor opere satisfactoriamente para amplificar una señal deseada. Bueno, aquí como veremos, igual tenemos tres capacitores, ¿verdad? El capacitor de entrada, que acopla la señal de la fuente de amplificar hacia el emisor del dispositivo. Tenemos el condensador de salida, que entrega la señal ya amplificada del colector hacia la carga. Y tenemos el condensador de puenteo de la base, para asegurar que se cumpla la referencia común en términos de señal. Bueno, dicho de esto, en términos de parámetros R, veremos que la carga del capacitor se hace cero, su reactancia pues queda justamente en paralelo con el resistor de colector, como lo estamos viendo aquí arriba. ¿Dicho? El resistor interno del emisor queda en serie con el resistor de polarización del emisor. Y debido justamente al capacitor de puenteo, la base queda, digamos, aterrizada a tierra, ¿ok? Con lo cual veremos que quedan en paralelo el resistor interno del emisor con el resistor de polarización del emisor. Bueno, dicho esto, pues vamos a establecer rápidamente lo que es su función de transferencia del amplificador base común, que es pues relativamente sencillo, ¿verdad? En donde será el voltaje de salida entre el voltaje de entrada. Veremos que el voltaje de salida es el voltaje de colector, y el voltaje de entrada es el voltaje de emisor. Bueno, con esto, el voltaje de salida, como lo mencionamos, es el de colector, el de entrada es el de emisor. ¿De acuerdo? Aquí veremos que tenemos toda la corriente del emisor, ¿verdad? Por la resistencia equivalente formada por el resistor de polarización de colector y RL, lo cual nos da una una RC equivalente, ¿verdad? En ese sentido. Aquí tenemos también ya representado el voltaje de entrada, que como veremos es RE con RE interna del emisor con la resistencia de polarización en paralelo, ¿sí? Toda vez se cancelan las corrientes y nos queda la ganancia en voltaje
de acuerdo a la siguiente expresión. El valor de la resistencia de colector, que puede ser, repito, la equivalente, ¿sí?, cuando consideramos la carga entre el paralelo de la resistencia interna del emisor con la resistencia de polarización del emisor. Nosotros sabemos que la resistencia interna del emisor tiende a un valor pequeño. Por tanto, observaremos que el valor, pues digamos, relativamente grande de la resistencia de colector de polarización entre el valor pequeño que obtengamos del paralelo me dará pues una buena ganancia. Aquí lo tenemos en términos de la resistencia equivalente. Y como veremos, pues nuestro amplificador base común tiene ganancia en voltaje, ¿sí? Obviamente, nosotros tendremos que asegurarnos que la resistencia de carga sea cuando menos, ya lo dijimos, unas 100 veces por encima del valor del resistor de polarización de colector, para que tengamos siempre la ganancia prácticamente original independientemente de la carga. ¿De acuerdo? Entonces, repito, esta es nuestra ganancia en voltaje para el amplificador base común. En el caso de la ganancia en corriente, ¿sí?, tenemos lo siguiente: corriente de salida entre corriente de entrada, siendo la corriente de salida la del colector y la de entrada la del emisor. Si nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, de acuerdo a los parámetros, ¿ok?, tenemos que la ganancia en corriente será la corriente de colector entre la corriente de base más la corriente de colector. Recordemos que la corriente de emisor es la suma de la de base más colector. Entonces, al hacer esta igualdad, nos damos cuenta que casi es unitaria, ¿sí? Entonces, es una cosa muy parecida a lo que sucede en el colector común, pero en voltaje. Recordemos que la ganancia en voltaje en el colector común tiene un cociente similar, pero tiende a la unidad en términos de voltaje. En el caso del base común, tenemos la terminología, pero en términos de corriente. Y como veremos, lo que marca la diferencia es la pequeñísima corriente de base. De tal forma que cuando hacemos este cociente, la ganancia tiende a 1, ¿sí? De hecho, si ustedes consultan algún otro texto, bueno, pues verán que viene por ahí, la ganancia en corriente del base común es unitaria. Bueno, es casi unitaria, ¿verdad? Si hiciéramos un redondeo, ¿no?, de decir la corriente de colector es igual a la corriente emisor, pues sí, es casi unitaria, ¿sí? Pero si consideramos estrictamente los valores, recordemos que la corriente de base suele ser de microamperes. Por esos pequeños microamperes, nuestra ganancia en corriente puede ser de 0.99. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos las dos ganancias importantes que nos representan al amplificador base común. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, muchachos, de favor? Por mi parte, no, profe, gracias. Ok, ¿alguien más tiene alguna duda? No, profe. Ok, bueno. Obviamente, para nuestros cálculos adicionales, pues tendremos que calcular la resistencia de entrada de emisor. En los circuitos anteriores era resistencia de entrada de base porque la señal se aplicaba en la base. En este caso es la resistencia de entrada de emisor porque la entrada se aplica justamente en la terminal del emisor. Y como veremos, la resistencia de entrada, ¿verdad?, del emisor, pues es el voltaje en el emisor, ¿verdad?, entre la corriente en el emisor, ¿de acuerdo? Dicho esto, a la hora en que vamos desglosando, el voltaje de entrada es la IE, la resistencia interna del emisor en paralelo con la resistencia de polarización. Veámoslo nuevamente. Ahora que nosotros vemos aquí la resistencia de entrada trabajando en alterna, este resistor está en paralelo con este. Entonces, la corriente que fluye aquí multiplicada por el paralelo de estos dos es la resistencia, es el voltaje de entrada. Toda vez que ya tenemos esto, dividimos entre la corriente de entrada, que es la de emisor, se cancelan las corrientes y me queda que la resistencia de entrada del emisor es el paralelo de la interna
con la depolarización. Y como normalmente la resistencia interna suele ser un valor pequeño, consideramos evidentemente lo que de alguna manera describimos en los textos iniciales, que la resistencia de entrada del amplificador base común es pequeña. Se cumple aquí que suele ser pequeña, definitivamente. ¿Ok? Por otro lado, la resistencia de salida, que es justamente lo que ve la carga, pues es prácticamente el resistor de polarización de colector. Si lo vemos, la carga lo que está viendo es esto, la resistencia de polarización de colector. En función del valor que nosotros seleccionemos de la resistencia de polarización de colector, esa será nuestra resistencia de salida del amplificador base común, siendo por supuesto mucho más grande que la resistencia de entrada del circuito base común. ¿Sí se entiende esto, muchachos? Sí, profe. Bueno, ahora el capacitor de entrada. ¿Ok? Como nos daremos cuenta, el capacitor de entrada, ¿sí? ¿Qué es lo que está viendo? Pues justamente enalterna la resistencia interna del emisor en paralelo con la resistencia de polarización, con lo cual forma un circuito RC, ¿verdad? Y su frecuencia justamente de operación es la frecuencia de corte inferior. Lo que hacemos de la misma ecuación, despejamos y obtenemos que el valor del capacitor de entrada es igual a 1 en 2pi por la frecuencia de corte inferior por el paralelo de la resistencia interna del emisor con la depolarización. De esta forma nosotros determinamos el valor del capacitor de acoplamiento de entrada, no omitiendo, por supuesto, su voltaje de trabajo, que para este caso será 2 veces el voltaje de polarización del emisor. Veamos el diagrama, ¿sí? Que como el capacitor va conectado al emisor, el voltaje de polarización que tengamos en el mismo, por 2 será el voltaje de trabajo al cual seleccionaremos para justamente el capacitor de entrada del circuito amplificador base común. ¿Yo? ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos, de esto? Consideremos que no, ¿verdad? En ese sentido. Ahora, para el capacitor de salida. El capacitor de salida será calculado con la misma relación, pero el valor del resistor a considerar es la resistencia equivalente del resistor de polarización de colector con la resistencia de carga. Como veremos, están en paralelo. Entonces, evidentemente, al estar en paralelo, el circuito capacitor con el resistor equivalente me forma el circuito entonado, con lo cual su capacidad es igual a 1 en 2pi, frecuencia de corte inferior, por la resistencia equivalente de colector. Obviamente aquí el voltaje de trabajo para este capacitor es 2 veces el voltaje de polarización del colector. ¿De acuerdo? Preguntas hasta aquí, muchachos. Ninguna, profe. Todo bien. Okay. Vamos a ver un ejemplito rápido, ¿sí? De este circuito. Aquí nosotros vemos que tenemos un amplificador formado por 2 etapas. La primera etapa está constituida por un amplificador emisor común con su resistor de compensación por variaciones de temperatura, que en este caso es RE1A. Y la segunda etapa del amplificador es
un colector común en arreglo para Darlington. Primeramente, tenemos que identificar los elementos de polarización. Siempre en todo circuito hay que identificar los elementos de polarización para poder resolver sin dificultad. Para el transistor Q1 tenemos a RB1 y RB2 como los elementos de polarización de la base. El resistor de colector es el elemento de polarización para el colector del transistor. Y lo que es la suma de RE1A más RE1B me forman al resistor de polarización del emisor. En el texto dice que es de 620 ohms la suma de ambos resistores. Obviamente nosotros vamos a tener que calcular el valor de cada uno de ellos junto con el valor de los capacitores para asegurarnos que opere satisfactoriamente este amplificador y la señal de 250 Hz sea amplificada y se escuche en un altavoz de 8 ohms. Es un tono de 250 Hz que deseamos que amplifique mi altavoz, ¿verdad? Mi amplificador. Obviamente, esta frecuencia de 250 Hz de la señal, yo la voy a considerar como la frecuencia de corte inferior. La frecuencia de corte superior será la que me determinen los transistores. A la hora de observar sus hojas de especificaciones, observaremos cuál es la frecuencia de corte superior de todo el amplificador. Es de esperar, evidentemente, que si le aplicamos una señal de audio aquí a la entrada, la vamos a escuchar amplificada propiamente a partir de los 250 Hz. Recordemos que cuando se diseñan amplificadores de audio, no se toman las frecuencias audibles del oído humano. ¿Sí sabían eso, muchachos? Ah, profe. No, profe. No, profe. Bueno, nosotros sabemos de alguna manera que la respuesta del oído humano, grosso modo, es de 25 o 20 Hz hasta 25 kHz. Eso en condiciones ideales, ¿verdad? En condiciones de recién nacido, definitivamente se logra esa respuesta. Sin embargo, a la altura pues ahora sí que de su vida, muchachos, en donde han sido víctimas, y me incluyo, hemos sido víctimas de ruido ambiental, ¿sí? De contaminación por ruido, y luego si le agregamos que de repente algunas personas nos ponemos audífono, ¿verdad? Para escuchar música y lo que ustedes quieran, y muchos, digo, yo eso sí no lo suelo frecuentar, pero muchos suelen ir que a antros y todo eso para estar ahí en el cotorreo. Bueno, pues, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues lo que pasa es que se ha deteriorado la respuesta del oído humano y obviamente ha disminuido su ancho de banda por debajo, muchachos, de los 20 kHz en los tonos agudos y por encima de los 200 Hz en los tonos graves. ¿Sí? Ahorita ustedes pueden decir, no sé si escucho bien, si no, no lo dudo, pero ya perdieron muchísimo ancho de banda. ¿Sí? Ante esta circunstancia, los equipos de audio se diseñan, muchachos, a partir de 4 kHz hasta aproximadamente unos 10 o 12 kHz. ¿Sí? Pues el ancho de banda es muy estrecho en el diseño de los amplificadores de audio porque la mayoría de la gente ya no escucha. Entonces no tiene caso que se desarrolle un sistema que pueda amplificar hasta los 25 kHz cuando la mayoría ya ni siquiera lo escuchan, los tonos correspondientes. Pero bueno, ese es un dato de curioso que valdría la pena que lo supieran, ¿verdad? Pero el que tenemos al frente de nosotros teóricamente amplifica a partir de los 250 Hz hasta la frecuencia de corte de los transistores. Aquí no tenemos ninguna limitante, ¿de acuerdo? Ahora, para la etapa número 2, tenemos mi colector común arreglado con par Darlington, cuyos resistores de polarización de base son RB3 y RB4, y el resistor de polarización del emisor es RE2. El capacitor de entrada
¿verdad? Es el que nos acopla justamente la señal de información a amplificar hacia el preamplificador, y el capacitor de salida nos acopla la señal amplificada hacia el altavoz. Intermedio tenemos un capacitor denotado CA, yo le puse CA por acoplamiento, el cual va a acoplar la etapa emisor común con la segunda etapa colector común par complementario. Este capacitor, muchachos, se calcula con el arreglo Darlington, ¿sí? No se calcula con el emisor común, se calcula como el capacitor de entrada de la etapa de salida, de la etapa de potencia. Siempre que ustedes tengan circuitos amplificadores transistorizados acoplados por capacitor, el capacitor siempre se va a calcular como el de entrada de la etapa posterior. Siempre, si aquí tuviéramos 3 etapas y, por ejemplo, de aquí se acoplara otro amplificador, bueno, este capacitor se calcularía como el de entrada de la siguiente etapa. ¿Sí me explico, muchachos? Sí, profe. Sí, Hecho. profe. Bueno, ahora, lo que vamos a hacer inicialmente es calcular los elementos de polarización. Vamos a cerciorarnos de que tanto el transistor Q1 como el arreglo Darlington se encuentren polarizados en la región de amplificación para poder aplicarles la señal de entrada. Es lo primero que siempre se debe hacer para poder cerciorarnos que los transistores se encuentran en la región correcta de amplificación. Y bueno, vamos a comenzar con el transistor Q1, ¿verdad? Que es el preamplificador en emisor común. Los datos de la hoja de especificaciones son una beta de CD de 100, que es la HF en mayúsculas, una beta de CA a la 4, que es la HF en minúsculas, el voltaje de encendido base emisor, que es 650 milivolts, y el voltaje colector emisor en saturación, que son 400 milivolts. Bueno, con estos datos, para el 2N2222, comenzamos el cálculo primeramente del voltaje de polarización de la base, que es el voltaje de Thevenin. Lo calculamos por divisor de voltaje y obtenemos 1.8181 volts. Como veremos, es un voltaje pues pequeño, ¿verdad? Definitivamente, pero ese es el voltaje de Thevenin. Posterior a ello, calculamos el resistor de Thevenin formado con el paralelo de sus resistores de polarización de base y obtenemos 8.484 ohms en el resistor de Thevenin. Con estos valores ya podemos establecer la malla de entrada para calcular la corriente de base Q. Bueno, aquí tenemos justamente ya la ecuación de la corriente de base Q, que se dedujo en algún momento atrás, cuando vimos el circuito de polarización de divisor de voltaje, y lo que vamos a hacer es sustituir únicamente los datos en nuestra fórmula. Aquí, como se trata de polarización, la beta corresponde a la de CD, que es de 100. Recordemos que el resistor de polarización del emisor me está dando el texto del valor de 620 ohms, que es equivalente a la suma de los dos resistores que tenemos ahí conectados. Sustituyendo nos arroja un valor de 16.4278 microamper. Ahí sí, nos damos cuenta, es una corriente muy pequeña. Con esto ya podemos calcular la ICQ, que como siempre se obtiene multiplicando la IBQ por la beta de CD. En este caso, pues al multiplicar los 16 micros por 100, me da 1.6427 miliamperes la corriente de colector Q. ¿Hecho? Hasta aquí vamos bien, muchachos, no hay ninguna duda. No, profe. Ok. Ahora, nosotros al sumar la IBQ más la ICQ, nos dará la IEQ, que posteriormente vamos a utilizar justamente en el análisis con la señal aplicada. Entonces, la IEQ, ¿sí? Que yo le puse IE1 por el transistor 1, es la suma de las dos anteriores.
y nos arroja 1.6591 miliamperes. Se asemeja a la ICQ, pero tiene una pequeña variación, pequeñísima, pero la tiene, y nosotros estamos siendo muy estrictos en los cálculos, entonces en ese sentido, por eso calculamos la IBQ, la ICQ y la IEQ, que corresponde a la IE1 de nuestro primer transistor 2N2222. ¿De acuerdo? Hasta aquí, ¿algún detalle, muchachos? Quiero pensar que no. Bueno, ahora, determinamos el voltaje en el emisor, ¿sí? Que como nos daremos cuenta, ¿ok? Es el voltaje en el emisor es el valor de este resistor por la corriente que fluye en él, ¿de acuerdo? Por ley de Ohm. Nos dijeron que el valor del resistor de polarización es 620 ohms. Entonces vamos a calcularlo. 620 por la corriente del emisor. Y nos arroja un voltaje de 1.0286. Si nos damos cuenta, muchachos, ¿verdad? En este sentido, pues tenemos un voltaje pues suficientemente pequeño, positivo, pero comparado con el de base que tenemos aquí, ¿verdad? La base es más positiva que el emisor. Luego entonces se cumple de momento, si lo vemos así, que la unión semiconductora base-emisor es positiva. Hasta ahí vamos caminando perfectamente bien para observar que nuestro transistor se encuentre justamente en el primer cuadrante en su punto de estabilidad. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos con esto. Ahora bien, el voltaje en el colector, ¿sí? Colector emisor. Igual, tomamos la fórmula del análisis previo que hicimos del circuito amplificador por divisor de voltaje, tomamos la fórmula y sustituimos aquí. Recordemos que la beta es la de CD, ¿verdad? Porque estamos haciendo el análisis en directa. De tal forma que tenemos el voltaje colector emisor Q de 3.2502 volts. Si comparamos este voltaje, ¿verdad? Con los otros, pues obviamente debe ser superior. Y con este voltaje, vamos a poder calcular el voltaje en el colector, ¿sí? Porque si nos damos cuenta, yo tengo el voltaje en el emisor y tengo el voltaje colector emisor, los sumo y voy a obtener el voltaje en el colector. ¿Perdón? Entonces, aquí tenemos el voltaje en el emisor, el colector emisor, y ahora el voltaje de colector será la suma de ambos. Y observamos, ahora sí, el voltaje en el colector es 4.2788, que es mucho mayor que el de base, con lo cual nos damos cuenta que la unión semiconductora base-colector se encuentra en inversa. Esto significa que matemáticamente aseguramos que el transistor Q1 se encuentra en la región de amplificación justamente para poder amplificar la señal de entrada. O sea, matemáticamente aquí lo estamos viendo sin ninguna dificultad, ¿no? Ya toda vez nos falta calcular la corriente de saturación del colector, que igual lo tomamos de las fórmulas que ya tenemos y obtenemos una corriente de colector de saturación de 2.18 miliamperes. Por supuesto, es mucho mayor que la corriente de colector Q, como lo estamos viendo acá arriba. Vamos viendo que el extremo del lado de las ordenadas corresponde a la corriente de colector de saturación, 2.1804 miliamperes. Las condiciones de polarización, como siempre lo hacemos, es observar el voltaje base emisor y el voltaje base colector. ¿Perdón? Se cumple que base emisor es positivo, base colector es negativo,
Luego entonces se encuentra nuestro transistor polarizado para justamente lograr la amplificación, y el punto de estabilidad lo obtendremos en el primer cuadrante. Ahora que hacemos la representación de la curva característica para este transistor, observamos que se cumple, que el punto de estabilidad está en el primer cuadrante y por tanto nos sirve el primer circuito, la primera etapa, para preamplificar la señal de entrada de los 200 a partir de los 250 Hz sin ninguna dificultad. ¿Ok? Hacemos todas las acotaciones, ¿verdad? Trazamos la vecta de carga, cuyo extremo en las abscisas es VCC, en las ordenadas es la corriente colectora en saturación, ubicamos las coordenadas del punto de estabilidad, trazamos Q, y aquí pasa justamente la corriente de base Q de 16.42 microamperes. Hasta aquí vamos bien, muchachos. Esto yo sé que ya de alguna manera lo saben hacer sin dificultad por todos los ejercicios que estuvieron realizando con anterioridad. Pero preguntamos, ¿queda alguna duda, muchachos? Antes de que se nos corte y volvamos a ingresar. Creo que no, profe. Ok. Bueno, ahora, lo que procede es hacer el análisis en directa de la etapa colector común, ¿sí? En arreglo Darlington. Nos dicen que los transistores a utilizar, ¿verdad? Aquí lo vemos en el diagrama, son tip 41. Ah, entonces los dos son iguales, entonces de sus hojas de especificaciones tomamos los datos correspondientes para hacer el cálculo de lo que es el arreglo Darlington. Para cada uno de los transistores, la beta de CD, pues la HF en mayúsculas es 40, la beta de alterna o HF en minúsculas es de 26, el voltaje base emisor de encendido es de 1 volt y el voltaje colector emisor de saturación es 1.5 volts. ¿Perdón? Aquí recordemos que dependiendo del transistor, este voltaje de encendido varía siempre. ¿Okay? No es lo típico que por ahí dijeron que 0.7, no, aquí lo estamos corroborando una vez más. Y bueno, hacemos el cálculo del voltaje de base de entrada que corresponde al voltaje de Thevenin para nuestro arreglo. En este caso obtenemos una tensión de 9.5652 volts. Es un voltaje pues, bastante más elevado que en el caso del emisor común de la primera etapa.
De vuelta, muchacho, no estaba actualizando el programa. Estamos aquí de vuelta. Entonces decíamos el análisis de CD para la etapa Darlington. Inicialmente decíamos que calculábamos el voltaje de Thevenin de polarización de la entrada precisamente del arreglo Darlington y nos arroja 9.56 volts. La resistencia equivalente, también determinada con los factores de polarización de nuestro circuito de entrada Darlington, nos arroja 4.463.76 ohms. Con esto, nosotros ya establecemos la ecuación de la malla de entrada para poder calcular la corriente de base Q. Aquí un detalle importante. Utilizamos la misma fórmula para el circuito analizado, colector común, pero como se trata de un arreglo Darlington, la beta de CD la tengo que considerar al cuadrado, muchachos, ¿sí? Porque es de todo el arreglo Darlington. Si fuese nada más un transistor, nada más colocaríamos la beta de 40 perteneciente a un transistor. Pero como estamos analizando la salida en arreglo Darlington, debo de considerar la beta al cuadrado. Toda vez que ya consideramos la beta al cuadrado, ¿verdad? Al sustituir en la ecuación los valores correspondientes a la segunda etapa, nos arroja una corriente de base Q de 144.25 microamperes, ¿no? Nosotros, al multiplicar esta corriente de base Q por la beta de CD del arreglo Darlington, nos arrojará la ICQ para este arreglo. Igualmente, la beta que yo voy a multiplicar debe ser al cuadrado. Recordemos, estamos analizando un circuito en arreglo Darlington. Luego, entonces, nos arrojaría un producto total de 230 miliamperes. Notemos que comparativamente con el circuito anterior, pues creció considerablemente la corriente de polarización Q en el caso del arreglo Darlington. Igualmente que en el caso anterior vamos a sumar IBQ más ICQ para obtener la corriente de emisor Q. Ahora bien, nosotros, lo hacemos, ¿verdad? Aquí no lo tengo el dato, pero vamos a calcular también la corriente de colector en saturación para el arreglo Darlington. En este caso, será BCC menos el voltaje colector emisor en saturación, que lo tomamos de los datos de la hoja de especificaciones, entre el resistor de emisor. Y nos arroja una corriente colector en saturación de 318 miliamperes. Repito, 318 miliamperes. ¿De acuerdo? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, muchachos? No, profe. Ok. Bueno. Continuando, digo, aquí abajo viene el cálculo de la IEQ, ¿verdad? 144 más 230 nos da 230.948, o sea, casi se mantiene, ¿verdad? Una pequeña diferencia porque veamos que la corriente de base son microamperes, entonces nuestra corriente de emisor Q, aquí ya la tenemos para usarse posteriormente en los siguientes cálculos. Okay. Toda vez que tenemos esto, el voltaje colector emisor Q, si nos damos cuenta, será VCC menos la corriente de emisor Q por el resistor de emisor 2 y nos arroja 4.37 volts como voltaje colector emisor Q. ¿No? Bueno, haciendo nuestra gráfica correspondiente, nos queda de esta manera para el arreglo Darlington colector común. Los extremos de la recta de carga
PCC en el lado de las abscisas, en ICESAT 318 miliamperes en el lado de las ordenadas. Colocamos las coordenadas del punto de estabilidad, voltaje colector emisor Q de 4.37 y la corriente de colector Q 230 miliamperes. Ubicamos al punto de estabilidad, sobre el cual pasa nuestra corriente de base Q, 144 microamperes, sobre la cual nosotros vamos a montar la señal de entrada que proviene del amplificador emisor común. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Hasta aquí alguna duda, por favor? No, profe. ¿No hay duda, chicos? Ok. No, profesor, disculpe, le quería Sí. comentar sobre la clase de mañana. Ah, sí, dígame, es lo que quería, por eso me estoy deteniendo para preguntar qué decidieron. Ah, sí, disculpe por adelantarme. No, está perfecto. Hicimos una votación Sí, en donde hubo nueve votos. Bueno, hicimos 3 horarios. El uno que era de 4:30 a 5, el 2 de 5:30 a 7 y el 3 de 7:30 a... No, de 7 a 8:30. ajá. Y en el primero, que es de 4:30 a 5:30, hubo 9 votos. Entonces, ese es el horario que se quedaría, porque hubo varios compañeros que votaron por una o por otra. Entonces, hubo otros dos compañeros que también pueden en el primer horario. Entonces, serían 12 personas en el voto para el de 4:30 a 5, que es el que tiene mayor número. Ok. Y bueno, ese es lo que le quería comentar. Igual también sobre los compañeros que no pueden porque tienen clases, clases ahora. Queríamos ver si se podía considerar la asistencia y también si podíamos grabar la clase para que ellos la puedan consultar después. Sí, no tenemos ningún problema. De hecho, en términos de la asistencia no hay ningún problema con ustedes, muchachos. Y entonces ya queda aquí registrado que mañana a 4:30 tomamos esa clase de recuperación. No hay ningún problema en ese sentido para que vayamos al día ya completamente en la semana con todos los temas, y llegado el momento del segundo departamental, pues tengamos todos los temas cubiertos y no haya dificultad alguna en ese sentido. Pues yo ahorita lo anoto precisamente para considerar que mañana nos vemos 4:30 nuevamente para estar al corriente. Y repito, para los chicos que desafortunadamente no hay oportunidad, tienen su asistencia, no hay ningún problema en ese sentido definitivamente. ¿De acuerdo? Ok, profesor, muchas gracias. No, al contrario, muchachos, ¿sí? Digo, ahorita voy a tomar asistencia de los que estamos aquí, que es nuestro día de sesión, pero mañana pues no hay problema en ese sentido sobre los compañeros que yo entiendo están atendiendo otra materia durante nuestra clase de recuperación, ¿de acuerdo? Y bueno, Claudia, precisamente, y la ponemos su asistencia. Ricardo Isaac. Gracias. José Carlos. Presente. Gracias. Jonathan Rodrigo. Presente. Gracias. María Guadalupe. Presente. Gracias, señorita. Osvaldo Díaz. Lo veo, Osvaldo. Veo, no lo escucho tampoco. ¿Quién lo ve por ahí? Ok. Tenemos ahora a Manuel Díaz. Presente, profe. Gracias. Alexis Ernesto.
Presente, profe. Gracias, señor. De nada. Pavel. Presente, profe. Gracias, señor. Luis García. Presente. Gracias. Iliana Brillet. Presente, profesor. Muy amable, señor. Alfonso González. Presente, profesor. Gracias. Está Jorge Daniel. Presente, profe. Gracias. David Guzmán. Dylan. Presente. Gracias. Arturo Hernández. Presente. Gracias. Abraham Huerta. Presente, profe. Muy amable, señor. Diego Huitrón. Ok, señor, ya lo vi. Hecho. Gracias. Ryan Iván. Presente, profe. Gracias. Juan Pablo. Presente, profe. Muchas gracias. Tenemos ahora Eric Abram. Presente, profe. Gracias, Eric. Leonardo Parra. Presente, maestro. Gracias, señor. Disculpe, profe, una pregunta. Dígame. Lo que pasa es que ayer ya no me pude conectar a la clase, no me llegó el mensaje. ¿Hay algún problema con eso? No se Ok. preocupe. No Vale. pasa nada. Ok, gracias, maestro. De nada, señor. Melissa. Presente, profesor. Gracias. Fernando Quintero, yo creo que ya no está, ¿verdad? Maximiliano. Presente, profe. Gracias, señor. Edmar Jafet. Presente, profe. Gracias, señor. Ulises Trejo. Gracias. Presente, profesor. Gracias, Ulises. Miguel. ¿Miguel qué? Miguel Vergara. Presente. Gracias. Juan Carlos. Carlos Villagrán, ¿sí está? Es que no. Y la señorita Lisette Yaneli. Presente, profesor. Gracias, señorita. Ok. Gracias. ¿Dudas hasta aquí, muchachos, por favor? No, ninguna, profe. Perfecto. Ninguna, Entonces, profe. gracias. Mañana, los que tengamos oportunidad, nos vemos para continuar y ponernos al día completamente. ¿De acuerdo? Vale, gracias, profesor. Dale, profe. Sí, profe, todo bien. Muchos jóvenes, tengan buena tarde, que Hasta luego, estén muy maestro. bien. Buenas tardes. Gracias Bye. mucho. Hasta luego, profe.